por si acaso. Bien, estoy compartiendo la imagen, ¿lo ven? Está bien, doctor, continúe. Ya, ok, entonces el tema de hoy es estructura y funciones de la membrana de Matías. ¿Ya? La finalidad de de este tema es mostrar cómo es que la estructura proteica o glicoproteica, ¿no? Eh, contiene en su interior los antígenos que van a definir a los grupos sanguíneos. Conforme se va estudiando la inmunohematología y su comportamiento en relación a la compatibilidad al momento de transfundir, se siguen encontrando sistemas y antígenos que conforman estos sistemas de los grupos sanguíneos. Es decir, no solamente, ya ustedes saben que es el sistema ABO y el RH los únicos que existen, ¿no? En el campo de la inmunohematología, hay muchos más. Eh, Hace 10 años, por ejemplo, solamente se habían determinado 33 sistemas. Actualmente hay 47 sistemas, ¿no? Y se sigue estudiando y estamos en una época de trasplantes de órganos en la cual estos pacientes generalmente son siempre politransfundidos, ¿no? Y van generando respuestas inmunes, ¿no? A estas estructuras de los glóbulos rojos, ¿no? Se van formando aloanticuerpos, que también ya ha sido un tema que el doctor Zurita debe haberles mencionado en sus clases prácticas. Y a partir de ahí se ha comenzado a estudiar la existencia de otros sistemas, ¿no? Digamos, esa es una especie de un preámbulo para entender el sentido de esta clase, ¿no? Considerar que el hematíe es un disco bicóncavo, ¿no? Que tiene una depresión central desprovisto de organelas. Su misión fundamental, transportar y proteger a la hemoglobina para que pueda realizar su función respiratoria, vale decir, transporte de oxígeno hacia los tejidos, desde el pulmón hacia los tejidos. Adicionalmente, también en su membrana hay un conjunto de eh, marcadores eh, proteicos que transportan los anticuerpos que están sobreexcediendo, ¿no? En la circulación sanguínea. De tal manera que también transportan los anticuerpos que existen en nuestro organismo producto de la respuesta inmunológica, ¿no? A diferentes cuerpos extraños, ¿no? Y cuando el hematíe pasa por el vaso, los macrófagos se encargan de limpiar, ¿no? Esa estructura proteica que transporta anticuerpos, ¿no? Eh, y nuevamente ingresa a la circulación los glóbulos rojos, ¿no? Los elementos jóvenes precisamente permiten realizar este procedimiento sin que sean destruidos, dada su flexibilidad, ¿no? Esta estructura bicóncava que tiene el glóbulo rojo eh, y la flexibilidad de las estructuras de los hematíes jóvenes permite que en pequeñas estructuras de tamizaje, ¿no? Orificios de 3 micras, ¿no? Puedan pasar y atravesar un hematíe que mide un promedio de 7 micras. ¿Cómo? Precisamente esa área central, ¿no? Que es una depresión, le permite eh, contorsionarse, ¿no? Y traspasar esas estructuras trabeculares, ¿no? Que tienen un orificio, repito, de 3 micras. El tiempo de sobrevida de un hematíes son 120 días. Precisamente cuando son ya más envejecidos los glóbulos rojos, se van volviendo eh, mucho más rígidos. Entonces no pueden atravesar estas trabéculas de 3 micras y son inmediatamente destruidos por los macrófagos, que en su intento de retirar, repito, estos anticuerpos que se adhieren a los glóbulos rojos,
comienzan a también retirar porciones de membrana, ¿no? Y ahí comienza el proceso de destrucción del ISIS del glóbulo rojo. Entonces aquí, como queda dicho, hay una alta capacidad de deformabilidad. El glóbulo rojo se forma en la médula ósea. En el recorrido a través de nuestro organismo se calcula que son 600 kilómetros que recorren en todo su tiempo de vida media, ¿no? Esto implica pues una situación de gran esfuerzo, ¿no? Por parte de los glóbulos rojos, ¿no? 500.000 veces encuentran turbulencias cardíacas, el filtro esplénico que ya les mencioné, ¿no? Pasan por vasos de diámetro 10 veces menor al suyo, ¿no? Si no fuera por esta alta capacidad de formación. Bueno, acá el eritroma, término utilizado en el año 1929 para designar los componentes celulares, ¿no? Está reflejado en esta presentación, en la cual las unidades formadoras de colonia, ¿no? Se establece como unos precursores de la formación de los eritrocitos, ¿no? Todo depende de que en el medio ambiente, en el microambiente de la médula ósea, comienzan a encontrarse con determinadas moléculas, citoquinas también, que les permite ese proceso de diferenciación, ¿no? A partir del stem cell se desprende precisamente estas unidades formadas en colonias de granulocitos, eritrocitos, mielocitos, monocitos, ¿no? Y una de ellas, una de esas líneas celulares, ¿no? Estimulado, repito nuevamente, por las moléculas biológicas que hay en médula ósea, ¿no? Comienza el proceso de diferenciación, ¿no? Pasando de un proeritroblasto al eritroblasto basófilo, después se vuelve policromatófilo porque ya va incorporando hemoglobina, sigue el eritroblasto ortocromático, contiene ya mucho más formaciones de hemoglobina, ¿no? Hasta llegar a la fase de un hematíe joven, que es el reticulocito, que tiene restos también ya de lo que fue anteriormente sus núcleos, ¿no? Y llegar finalmente al hematíe. Ahí vamos a ver acá a sus compañeros, vamos a incorporarlos. Bien, sigamos. Sigamos, entonces, en la estructura de la hematíes solamente hay que fijarnos en 3 tipos, ¿no? 1, la membrana; 2, la hemoglobina; y por último, las enzimas. El glóbulo rojo no tiene núcleo, ¿no? Y su tiempo de vida media es gracias a la existencia de estos mecanismos enzimáticos. Nos vamos a centrar acá en la parte de la membrana, que es responsable de la forma característica que tiene el glóbulo rojo, ¿no? Que le permite mantener su deformabilidad y la elasticidad que lo caracteriza, ¿no? Está constituido, bueno, por lípidos, proteínas, hidratos de carbono, ¿no? La estructura básica, como toda célula, es una bicapa fosfolipídica, ¿no? En esa bicapa fosfolipídica, que no es una estructura rígida, sino una especie de estructura molecular líquida, ya que intercambian fácilmente sus elementos, ¿no? Se insertan un conjunto de proteínas, ¿no? Unidas a veces en moléculas de glucosa, que se llaman glicoproteínas, ¿no? O también hidrato de carbono o lípidos, ¿no? Los fosfolípidos también forman parte de estas estructuras, entonces estamos ahí hablando de lipoproteínas. Pero haciendo un breve resumen desde el punto de vista porcentual, el 7% de la
membrana de Matías está constituida por glúcidos, ¿no? El 43% son lípidos y el 50% proteínas. Aquí ustedes podrán observar lo que les mencionaba, cómo es la estructura de esta bicapa fosfolipídica sobre el cual se asientan las estructuras proteicas, ¿no? Miren, observen, cada uno de estos fosfolípidos tiene una cabeza, ¿no? Y una cola, ¿no? La cabeza es hidrofóbica y la cola es hidrofílica, ¿no? Ya acá en su forma mucho más compleja, observen cómo se van insertando las proteínas, ¿no? Que se han clasificado en las proteínas integrales, ¿no? Proteínas transmembrana, proteínas de enclave, ¿no? Se unen a algunos oligosacáridos, ¿no? Estas proteínas, entonces van dando ya una forma eh, estructural en la cual ahí se van a asentar los antígenos que determinan los sistemas, ¿no? De los 47 sistemas que conocemos hasta ahora, ¿ya? De grupos sanguíneos. Esta es otra forma mucho más eh, esquemática. Observen cómo hay estructuras de hidrato de carbono o también unidas a proteínas, ¿no? Que se pueden ensamblar en la cara externa de la membrana lipoproteica. Hay otras, ¿no? Estructuras lipídicas, ¿no? Que están en la cara interna, ¿no? Y van a servir también de base para las proteínas que se van a anclar, ¿ya? En esta membrana fosfolipídica. Entonces aquí tenemos que la estructura de la membrana de los hematíes está formada por una bicapa lipídica, donde predominan 80% de fosfolípidos y el colesterol, ¿ya? Esto acá también lo debe llevar a ustedes a pensar, ¿no? Cuando hay una hipercolesterolemia, pueden encontrar en glóbulos rojos incrementados de volumen, ¿no? Entonces, bueno, en menor medida también están constituidos por los glicolípidos y los aminofosfolípidos, distribuidos asimétricamente, ¿ya? Ahí se van a encontrar las llamadas proteínas integrales de membrana, unidas fuertemente por enlaces apolares. Esta es la característica de las proteínas integrales, ¿no? El libre desplazamiento a través de esta bicapa va a contribuir a mantener la fluidez en este mecanismo estructural de las membranas, ¿no? Observen ustedes acá los lípidos de membrana que van a constituir su estructura, ¿no? La parte de fosfolípidos, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando de fosfatidilcolina o la lecitina, 13%, esfingomielina, 26%, la llamada cefalina, también es conocido esto por ustedes, ¿no? Cuando hablábamos en la clase del tiempo parcial de tromoplastina, ¿no? El reactivo que se usaba era la cefalina, precisamente esta es una estructura fosfolipídica de gran carga negativa, 27% es su contribución a, a la estructura lipídica de la membrana. Fosfatidilcerina 13%, fosfatidilinositol 5%. Adicionalmente, también lo que mencioné, colesterol, otros ácidos grasos, glucolípidos, es decir, lípidos unidos a azúcares, ¿no? Bueno, acá, si ustedes observan, en el espacio inferior está la estructura de los fosfolípidos, ¿no? Cuando se unen unos contra otros. Repito, no es una estructura rígida, es muy movible, ¿ya? Ustedes observen que hay una capa intermedia que tiene afinidad por el colesterol, ¿no? Miren, observen ustedes acá, ¿no? Nuevamente, ¿no? Las estructuras que van presentando esta bicapa fosfolipídica. Observen ustedes que los fosfolípidos de alta carga negativa están en la cara interior, ¿ya?
los fosfolípidos de carga negativa o neutra, ¿no? De menor intensidad, están en la cara exterior, ¿no? Ahí están, observen el colesterol cómo se inserta entre cada fosfolípido. Todo esto que les menciono es la característica de la membrana que le permite esa gran elasticidad que tiene, sobre todo cuando son elementos jóvenes. Bueno, a temperatura normal, miren, observen cómo está esta estructura, cómo se organiza, y en frío, cómo se va aglutinando, ¿no? Bien, en cuanto a la presencia de hidrato de carbono en la membrana de Matías, también hay que mencionarlo porque ellos también van a producir una especie de formación de antígenos conocidos, ¿no? En los sistemas de grupos sanguíneos, ¿no? Recordar la membrana plasmática del glóbulo rojo contiene el 8% de hidrato de carbono. ¿Ya? El 7% se une a lípidos, formando los glucolípidos, y el 93%, la mayoría, se une a proteínas, formando las glucoproteínas, ¿no? También es importante recordar, todos los hidratos de carbono los vamos a encontrar en el espacio extracelular. ¿Ya? Eso también es importante recordar. ¿Ya? En primer lugar, la glucoproteína está constituida por oligosacáridos, ¿ya? De estructura muy corta y ramificado, como si fuera una fronda eh, de, de, árboles, ¿no? Ramificado, ¿no? Menos de 15 azúcares por cadena, esa es la característica también. Mención especial acá, el ácido siálico, es un azúcar terminal de los oligosacáridos. ¿Ya? ¿Por qué le hago mención especial? Porque le van a conferir una carga negativa al glóbulo rojo, ¿ya? Y puede unirse a muchos aminoácidos. Entonces, esta carga negativa determina precisamente que cuando suceden las pruebas de laboratorio para determinar determinados grupos sanguíneos, muchas veces esta carga negativa dificulta la identificación por los métodos de laboratorio y se tiene que acudir a procedimientos para neutralizar esta carga negativa de tal manera que permita acercarse mucho más a las estructuras de membrana que contienen los antígenos en estudio, ¿no? Bueno, acá están eh, algunos hidratos de carbono que van a constituir el sistema ABO, ¿no? Vienen la glucosa, fructosa, acetilglucosamina, galactosa, acetilgalactosamina, ¿no? Manosa, etcétera, etcétera. Bien, habíamos hablado de las proteínas en la membrana plasmática. Estas se dividen básicamente en tres partes. Las integrales, las periféricas, ya están ancladas a lípidos. Las integrales, ¿no? Penetran la bicapa de lípidos, ¿ya? Es decir, se colocan de extremo a extremo en esta bicapa fosfolipídica. Las periféricas se localizan por completo en la superficie externa o también puede ser interna de la membrana plasmática. No están penetrando a la bicapa fosfolipídica. Las que están ancladas a los lípidos, ¿no? Es decir, imagínense que están en lípidos en la cara interna o por debajo de la cara interna de la bicapa fosfolipídica. Bueno, ahí van a servir también de punto de apoyo a las proteínas que forman parte de la membrana del glóbulo rojo. ¿Qué lo sostiene? Estas lipoproteínas, por eso se dice ancladas a lípidos, ¿no? Localizadas fuera de la bicapa lipídica, unidos por enlaces covalentes a una molécula lipídica situada dentro de la bicapa. Y esto es lo que le mencionaba. Aquí está la proteína integral que atraviesa de extremo a extremo la bicapa fosfolipídica, ¿no? En cambio, las que están ancladas a lípidos, se necesita acá una estructura lipídica, ¿ya? Para que pueda anclarse esta proteína, una proteína que sobresale por acá, ¿no? O en todo caso se une a un fosfolípido,
¿no? Sea en la cara interna o en la cara externa, pero estas son proteínas de anclaje. Bueno, nuevamente, mirándolo ya en una estructura en tres dimensiones, observen ustedes, ¿no? Proteínas periféricas de membrana, miren en la superficie. Acá está el fosfolípido que le puede servir de anclaje a otra proteína, ¿no? Miren los carbohidratos en la cara externa siempre formando las glicoproteínas, ¿no? Son proteínas integrales de membrana, ¿no? Nuevamente, aquí como en la glicoforina, por ejemplo, en la banda 3, ¿no? Que son los que le van a dar forma a este hematídico bicóncavo, tienen carbohidratos unidos a esta proteína, ¿no? O sea, la banda 3, que tiene, a ver cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prácticamente son 8 entradas y salidas, ¿no? Y aquí, lo que les mencionaba, ¿cómo es que estas proteínas, estas estructuras glicoproteicas, sirven de base para la presencia, para albergar ahí los antígenos? Es decir, pequeñas estructuras moleculares insertadas dentro, formando parte integrante de esta glicoproteína o lipoproteína. Por ejemplo, observen acá las de un solo paso, tipo 1, tipo 2, ¿no? Eh, Van a albergar, por ejemplo, al sistema Kell, en el tipo 2. En cambio, el Luterán, el Indian, glicoproteínas de A a la D están en el tipo 1. Observen estos de múltiples pasos, de tipo 3, ¿no? Son de 8 entradas y salidas, ya le dije. Está el RH, ¿no? Que incluye también, albergan ahí al antígeno D, el RH que incluye a los antígenos C, C pequeño, E pequeño, ¿no? Y un RH antigénico, ¿no? Que es el que le da estabilidad a todo el sistema proteico de 8 ingresos y salidas. El KIT también está acá también presentando sus antígenos en esta estructura, ¿no? El Diego, Colton, ¿no? El KX. Observen ustedes acá el DAFI, que también está, es un conjunto de antígenos que están presentes en este tipo de proteínas de anclaje, ¿no? Otro mucho más eh, nuevos, podemos decir entre comillas, distinto a lo que hemos conocido, está el Cromer, Dombrock, ¿no? YT, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablamos de grupos sanguíneos, estamos hablando de presencia de antígenos propios de un glóbulo rojo de un determinado paciente. Paciente que no tiene este antígeno, obviamente no puede recibir este tipo de sangre, ¿no? Entonces hay que buscar otro que tenga también igual el mismo fenotipo, ¿no? Con ausencia de antígenos que pueden sensibilizar al paciente, ¿no? Por eso sucede que a veces el paciente puede ser compatible del grupo A, B, O, compatible con el RH, pero sin embargo, cuando hacemos la prueba de compatibilidad, sale no compatible. Precisamente estos antígenos que le estoy mencionando, que están presentes en el glóbulo rojo del donante, pero no están en el receptor. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar otro donante de la manera que sea compatible, hasta en estos pequeños antígenos que estamos viendo, ¿no? Bueno, acá el patrón electroforético de la proteína de membrana. Observen ustedes que son las proteínas que recubren la superficie interna de la doble capa lipídica, ¿no? Y que están en íntimo contacto con la hemoglobina. Estos son los que le van a dar, pues, eh, la forma bicóncava que tiene el glóbulo rojo, ¿no? Particularmente tenemos acá la espectrina, ¿no? En su cadena alfa y beta, la anquirina, la banda 3, la banda 4,1, la glicoforina y la actina. Son ellos en esa estructura eh, del esqueleto de membrana, ¿no? Que cuando no están bien ensamblados o hay ausencia también, ¿no? Convierten al glóbulo rojo en una estructura esférica, ¿no? O elíptica, ¿no? Es precisamente por la ausencia de estas, o el mal ensamblaje de esta proteína, pectrina, anquirina. Bueno, acá nuevamente lo que les había mencionado, ¿no? Es otra
otra visión para saber en qué consiste. Básicamente vamos a hablar de la espectrina, banda 1 y 2, proteína más abundante en el esqueleto, ¿no? Tenemos la cadena alfa de la espectrina y la beta, ¿no? Se entrelazan, adoptan una estructura helicoidal. Bueno, esa espectrina también se une a la glicoforina C mediante un intermediario, una proteína llamada banda 4,1. La actina o banda 5 se une a la espectrina y contribuye a la unión entre esas dos subunidades. La banda 4,1, también llamada sinapsina, estabiliza esa asociación de espectrina y su unión a la actina. Repito, o sea, tiene una función en la estructura y la forma que tiene el glóbulo rojo. Y ahí están precisamente, repito, estos antígenos que van a dar origen a lo que nosotros conocemos como sistemas de grupos sanguíneos. Bueno, acá lo mismo las interacciones horizontales, ¿no?, que hay entre las cadenas de beta de la espectrina y la alfa espectrina. Tenemos acá, por ejemplo, una proteína de enlace, la tropomodulina, la tropomiosina, ¿no? En cuanto a las proteínas integrales, tenemos acá la banda 3 y glucoforinas que participan en el mantenimiento de la forma aristotélica mediante su unión al esqueleto, ¿no? Estamos hablando de la banda 3 y la glucoforina A, B, C y D. Las proteínas periféricas interactúan entre sí para formar una malla que recubre la superficie interna de la bicapa lipídica. Eh, son responsables de la estabilidad y propiedades elásticas de la membrana, ¿ya? Y aquí está precisamente la otra característica que nos interesa, que se dispone hacia la cara externa de la bicapa fosfolipídica y, ¿no?, y van a constituir los antígenos de los grupos sanguíneos que conocemos. Bien, las interacciones entre las proteínas plasmáticas son de dos tipos, verticales y horizontales. Las verticales fijan el esqueleto de la doble capa lipídica, la unión entre la espectrina y la banda 3, ¿no?, estabilizada por la anquilina y modulada por la proteína 4,9, ¿ya? Verticales, es decir, de la cara externa a la cara interna de la bicapa fosfolipídica. Las horizontales, bueno, ya recorren toda la superficie interna del glóbulo rojo, son responsables de la estabilidad global ya del esqueleto, ¿no? Su característica está dada por la unión entre la espectrina, actina y proteína 4,1, estabilizada perdón. Bueno, estabilizada esta estructura horizontal por la proteína 4,9. Vamos a ver, me está pidiendo que los admita. Bien, continuamos. Bueno, nuevamente para que lo que les he mencionado observen, ¿no?, la banda 4,9 cómo es que es la que mantiene la estructura eh, de estas proteínas, ¿no?, que están por debajo de la bicapa fosfolipídica, ¿no? Bien, continúo. Nuevamente una mención acá de lo que significa uniones verticales, ¿no?, de la cara externa a la cara interna, ¿no? En cambio, las uniones horizontales atraviesan toda la parte interna, ¿no?, y son las que le dan esa forma característica, ¿no?, de eh, estructura bicóncava.
Bien, acá pueden suceder defectos de tipo vertical o defectos de tipo horizontal, ¿no? En donde defectos de tipo vertical, en la estructura vertical de las proteínas de membrana, ¿no? Va a originar un esferocito. En cambio, cuando el defecto es horizontal, bueno, se comienzan a formar las llamadas eliptocitosis. Cuando es severo, hay fragmentación del glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Tiene una forma en lágrima. ¿Por qué? Porque como se ha fragmentado el glóbulo rojo, una parte ha quedado, digamos, atrapado en medio de la estructura de la médula ósea, pero otra ha salido hacia afuera, ¿no? Entonces forma como una especie de un globo interior y otra como que estuviera pinzado y que detiene su movimiento, ¿no? Entonces forma una especie de lágrima, ¿no? Es lo que se conoce cuando uno observa en lámina periférica, le dicen dacreocito. Bien. Papel biológico de los grupos sanguíneos. Los antígenos determinados por carbohidratos, observen ustedes el sistema BO, el precursor H, el antígeno H, Lewis, el PLI, ¿no? Son productos indirectos ¿ah? De los genes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dependen de esta enzima llamada glucosiltransferasa. ¿Ya? O sea, no tienen un gen que los produzca, sino es debido a esta glucosiltransferasa que sí tiene un gen que lo produce. ¿Ya? Y esto tiene, formado una vez esto, ya dentro del proceso de formación del glóbulo rojo comienza a estructurar al sistema BO, a Lewis, ¿no? Al P, al LI. Bien. Otros antígenos son polipéptidos. ¿Ya? Estos sí, como son proteínas, son aminoácidos asociados, ¿no? Sí son producidos por los genes, ¿no? Entonces van a dar origen a RH, al DAF y al KEL. ¿Ya? Recordar esto entonces, ¿no? Cuando hay una pregunta, a ver, ¿cuál es el antígeno que produce al sistema BO? La pregunta será, la respuesta será pues, ninguna de las anteriores, porque los genes no producen los sistemas ABO, es la glucosiltransferasa que sí tiene su gen que lo produce. Bien. Bien. Bueno, acá dice a la fecha se conocen 33 sistemas de grupo sanguíneo. Bueno, esta presentación ya tiene más o menos 5 años. Son 47 sistemas realmente. En 5 años se han descubierto 14 más sistemas. ¿Ya? Y el estudio actual está orientado a lo siguiente. Mire, identificar el polimorfismo genético. ¿Ya? El polimorfismo genético no hace sino mención a que basta con que yo cambie un aminoácido, ¿no? De una estructura proteica de la membrana del glóbulo rojo para que ella tenga otra característica, ¿no? Y si yo transfundo a un paciente que no ha producido este polimorfismo en la misma dirección, entonces no lo va a tener, entonces el antígeno que se produce, ¿no? Y ahí comienza la sensibilidad, se comienza a formar anticuerpos en el receptor, ¿no? También, ojo, tener en cuenta lo siguiente, que se expresa en otros tejidos específicos. Por ejemplo, el sistema ABO se expresa, el sistema ABO se expresa en el endotelio, aunque en menor cantidad. En las plaquetas, en mucho menor cantidad todavía. ¿Ya? Están ahí. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, pues, sobre todo cuando uno habla de trasplantes de órganos, ¿no? Puede haber compatibilidad en el sistema ABO de un paciente A con otro paciente A, ¿no? Pero si yo no encuentro compatibilidad por otros antígenos que también están interfiriendo la compatibilidad, y le pongo un grupo O, que es como dice el donante universal, ya, tener en cuenta que la sobrevida de este tejido trasplantado es menor, ¿ya? Que cuando hay una isocompatibilidad. Esa es la importancia de estos estudios, ¿ya? La relación entre estructura y la función de cada uno de los grupos sanguíneos. Claro, miren, muchos de estos eh, estructuras proteicas realmente son receptores para cumplir determinadas funciones, ¿ya? Movilización de electrolitos, de la urea, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cumplen esa función. Pero repito, adicionalmente,
ese polimorfismo genético que se genera en estas proteínas, que siguen cumpliendo su función, ¿no? Para la cual fueron diseñadas, pero van generando, repito nuevamente, antígenos que no se va a formar en todos los individuos y que cuando queremos transfundir sangre vamos a encontrar precisamente esta incompatibilidad. Miren acá, por ejemplo, acá, el grupo sanguíneo Kit, Colton, Diego. ¿Ya? Estos antígenos que están en estos sistemas Kit, Colton, Diego, están existiendo la molécula que tiene una función, molécula proteica que tiene una función, transporte, ¿ya? Y sirve como canal para pasaje de determinadas moléculas hacia el glóbulo rojo o hacia afuera también, ¿no? ¿No? Observen ustedes acá la estructura, es una proteína membrana, ¿no? Proteica, su función del kit, transporte de urea, el colton, transporte de agua, el Diego, intercambio de aniones, ¿ya? O sea, esa es su función, digamos, desde el punto de vista biológico. Sin embargo, los antígenos que se van formando, precisamente, es lo que da origen a estos grupos sanguíneos, ¿no? Receptores, tenemos el DAFI y el Indian, ¿no? Tenemos receptores de quimiosinas, ojo que está vinculado, miren, el DAFI está vinculado a ser receptor del Plasmodium vivax, ¿ya? El Indian es un CD44, ¿ya? Que es un receptor del ácido hialurónico. Sigamos acá, mire, el grupo sanguíneo Chido, Rogers, Cromer, NOPS, todos ellos están relacionados con la actividad del complemento, ¿ya? De ahí surge una situación, miren, generalmente se dice que la actividad del complemento sucede cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no? Se genera, digamos, ¿no? Se activa el mecanismo. No, este mecanismo está permanentemente activado. Lo que pasa es que no hay pruebas de laboratorio diseñadas para estudiar, ¿no?, al detalle cómo sucede este proceso permanente de la actividad del complemento. El complemento es como una especie de un policía que va mirando qué elementos celulares, ¿no?, ya han envejecido y hay que retirarlo de la circulación o de su existencia para que sean renovados nuevamente, ¿no? Entonces, es precisamente la actividad del complemento. Las células jóvenes tienen estructuras que neutralizan esa actividad de ese complemento, de su actividad de policía. Por eso no puede destruir a las células jóvenes porque las neutraliza. Y esto está precisamente acá, en esa estructura. Miren, observen ustedes acá, el Chido Roger es una estructura proteica, ¿ya? C4, ¿ya?, que forma parte del componente del complemento, ¿ya? Aquí está precisamente este grupo sanguíneo conocido. El Cromer, ¿ya? El Cromer es un regulador del complemento, eso es lo que les digo, ¿ya? Es una glicoproteína 1, ¿ya?, que regula la actividad lítica del complemento. Si la célula es joven, precisamente tiene este Cromer bien ensamblado y cumple esa función. No permite que el complemento destruya la célula joven. En cambio, cuando ya la célula envejecida ha perdido esta función, ¿ya?, y obviamente es lisa, hemolizada esta célula, ¿no? Pero sigue existiendo el Cromer, por si acaso, ¿eh? O sea, no cumple su función para la que fue creada, pero sigue existiendo como antígeno. Y está ahí, el glóbulo rojo. El NOPS, ¿no?, también es regulador, ¿ya?, expresado en el CD35 o en el CR1, ¿no? Mire, observen ustedes la función de adhesión, ¿no? El grupo Lewis, Lutheran, ¿no? Forma parte de la superfamilia de inmunoglobulinas, ¿no?, ambas. Su función, ligarse a las integrinas, CD11, CD18. El luterán, que puede unirse a la laminina, ¿no? Observen ustedes las que tienen función enzimática, ¿no? El YT, por ejemplo, ¿no?, que es una glicoproteína también, ¿no? Su estructura fundamental es la acetilcolinesterasa. Hasta ahora se desconoce su función en el glóbulo rojo. El KEL es una endopeptidasa.
¿no? Probablemente sea una metaloproteína. ¿No? Proteína estructural, Gerbish, ¿no? Formada por glicoforina C y D. ¿Cuál es su función? De anclaje al citoesqueleto. Y así se puede estudiar muchas estructuras proteicas, repito nuevamente, que cumplen una función principal en el mantenimiento de este glóbulo rojo en sus 120 días que tiene de sobrevida, ¿no? Con su forma característica de bicóncava, pero que al mismo tiempo, dada su, podemos llamar, transformación en sus estructuras, ¿no? De, de que, digamos, la secuencia aminosídica no se cumple en todos por igual, ¿no? Es lo que le llaman el pleomorfismo, ¿no? Van generando antígenos. ¿Cuándo se generan esos antígenos? Cuando yo transfundo un paquete de glóbulos rojos, ¿no? De un receptor que ha sufrido un pleomorfismo a otro que no lo ha sufrido y que por lo tanto no está presente este nuevo aminoácido que forma parte de la estructura proteica, ¿no? Y sigue cumpliendo su función también, obviamente, pero se convierte en un antígeno extraño para el otro receptor, ¿no? Entonces se van formando un grupo así de sistemas nuevos, distintos al ABO o al RH. Bien, esto es todo en relación al tema de la estructura y función de las membranas de glóbulo rojo. ¿Alguna pregunta al respecto que no haya quedado claro? Si se entendió y se van con la idea de que el glóbulo rojo cumple determinadas funciones en estructura proteica, pero que también alberga los sistemas de grupos sanguíneos conocidos, ¿no? ¿Y por qué se forman estos sistemas o grupos sanguíneos? Creo que ya entonces hemos alcanzado el objetivo de esta clase. Bien. Sí, sí, doctor, muchas gracias. ok. Bueno, esta clase sí lo voy a colgar porque es enteramente nueva, ¿ya? Y creo que ustedes ya deberían buscar literatura al respecto, también existe, pero acá está resumido todo lo que pueden ustedes encontrar en la literatura. Gracias. Muchas gracias, doctor.